Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Correa, él es traumatólogo ortopedista, para conversar sobre diversos tratamientos o el tratamiento temprano de artrosis de rodilla y síndrome de túnel carpiano. Doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Iniciamos. Como concepto, doctor, para entender un poco todo esto, ¿qué es la artrosis? Bueno, el tema que nos trae ahora, la artrosis de rodilla, específicamente, como concepto se basa en un desgaste articular que compromete el cartílago, en este caso de la rodilla del fémur distal y la parte proximal de la tibia, y en conjunto también con otras partes que últimamente se ha modificado el concepto de la artrosis en este tipo de articulación, que viene siendo un componente molecular. Los estudios nos dicen que no solamente es por el desgaste mecánico, como habíamos dicho, como se va diciendo, por la edad, sino que también hay cambios estructurales a nivel del líquido y de las otras estructuras que están por debajo del cartílago. Si bien es cierto que el desgaste del cartílago es el que va a darnos esa florida sintomatología, también es bastante cierto que el daño de estas estructuras nos va a acelerar el proceso degenerativo de la rodilla. Cuando hablamos de artrosis, es solo rodilla, ¿no? No. Puede haber artrosis en todo, okay, donde haya articulación, pues donde haya cartílago, y es un proceso, digamos, hasta cierto punto fisiológico, pues. Muy bien. ¿Es una enfermedad netamente de personas mayores? En base a lo que hablamos de desgaste articular, ¿verdad?, que es el concepto básico, podemos ver que la mayoría de los pacientes están sobre los 60 años. Pero últimamente vemos que también por muchos otros factores ha disminuido la edad, tal vez una década y media. O sea, a partir ya tenemos pacientes de 45, 50 años con deterioros importantes. Podemos decir que, según la OMS, un 30% de la población mundial sufre de artrosis, y de los cuales de esos porcentajes el 13% son artrosis de rodilla. Es más frecuente en mujeres que en hombres, y tal vez por la cuestión, en algunos casos hormonales, que es lo que estábamos hablando ahora, el concepto molecular en la génesis de esta patología. Y que también es una articulación de carga, pues son las dos articulaciones, tanto la rodilla como la cadera, son las articulaciones que sufren por la carga, por el peso. ¿Cuál es la causa, doctor? ¿Tiene que haber algo la profesión que tengamos, el tipo de ejercicios, por ejemplo, que se practique? Bueno, fíjate, tiene un componente multifactorial, es decir, no es una sola causa, es el desgaste por la edad, no. Esto tiene que ver mucho, más que todo, con la parte mecánica, el sobrepeso del paciente, la edad, que ya digamos no tiene el organismo la misma capacidad de regeneración, tanto en la calidad como en el tiempo de regeneración, porque el cartílago se va regenerando. 30, 60 días ya es otro cartílago completamente diferente, pero a medida que envejecemos ese tiempo se va prolongando y la calidad también es diferente. Tiene que ver mucho también con la actividad. En el caso de pacientes que trabajan con sobrepeso, con también las actividades físicas deportivas, últimamente también nos, digamos, acelera un poquito la presentación de estos casos. Y una de las causas frecuentes también que podemos decir que son, digamos, no les toman mucha atención, son las deformidades de miembros inferiores. Últimamente los estudios se van a eso ahora para tratar de evitar que llegue a un proceso degenerativo por una mala alineación. Los miembros inferiores deben estar alineados tanto en el componente vertical como rotacional, porque cada vez que caminamos el miembro hace ciertos movimientos para darle estabilidad al cuerpo. Si esto se diagnostica temprano, el paciente puede corregir estos ángulos. Algunas veces cuando el paciente es pequeño, a medida que va creciendo se puede
modificar algo desde el punto de vista ortopédico, pero a veces cuando ya se ha desarrollado, un paciente de 18, 20 años o más, y las deformidades llegan a cierto límite, es preferible hacer una corrección quirúrgica. Podemos hacer el símil como un caucho de un automóvil desalineado. Si el caucho está desalineado, se va a gastar más de un lado. Y eso es lo que sucede con las rodillas. Entonces, estas correcciones deben ser temprano. Entonces, a medida que nosotros diagnostiquemos estas variaciones, porque a veces son variaciones, podemos evitar que llegue a una artrosis. Y al final, que viene siendo la destrucción total y, bueno, un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? ¿La alimentación influye en algo? Claro. La regeneración o no, por supuesto, de la artrosis, el cartílago. Exacto. La alimentación es fundamental. Últimamente vemos que tanto la calidad como el tipo de alimentos que consumimos, ¿verdad? Hay un aumento de peso por la mala alimentación, azúcares, harinas. Y el paciente, evidentemente, al aumentar de peso, sobrecarga la articulación. Eso aumenta el desgaste. Una persona con artrosis, ¿qué siente? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, depende el grado de desgaste. Entonces, vemos, por ejemplo, hay grados, digamos un grado 1, que nosotros decimos un grado subclínico, que es un paciente que esporádicamente presenta un dolor, pero puede ser por origen traumático, algo de sobre trabajo físico en la rodilla, y hacemos un estudio de resonancia pensando en alguna otra patología y descubrimos que tienen un desgaste, pero estos pacientes, lo que les llamamos nosotros un estado subclínico, no presentan síntomas, sino salvo un hallazgo de algún estudio radiológico o de resonancia. El grado 2 es un grado incipiente en el cual ya el paciente presenta síntomas cuando hace actividad física, dolor, un poquito de limitación funcional, cuando está en el máximo de esa actividad. El grado 3, ¿verdad? Que ya es un grado más avanzado, ahí ya tenemos desgastes y algunos signos radiológicos, porque al principio uno lo que hace es evaluar al paciente desde el punto de vista de la anamnesis y averiguar si hay algún antecedente traumático. Y cuando uno sospecha de esto y el dolor ha permanecido o es muy frecuente, entonces realizas un estudio radiológico y ahí vas a ver ya cambios. Y este paciente ya tiene limitación funcional. Es decir, que cuando sobrecarga mucho tiempo la articulación, lo limita, pero no lo incapacita. Ya en una etapa mucho más avanzada, cuando hay un deterioro articular severo, ya el paciente presenta una impotencia funcional. O sea, el paciente no puede caminar mucho, ya es un estado avanzado. Y ya la amplitud articular es más limitada y el paciente, bueno, tiene que pedir ayuda ahí, sí, a juro, pues. En la clínica llega este tipo de paciente, me imagino que ya grado 3. O si hay pacientes que toman precaución ya cuando comienzan algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, grado 1, grado 2. Sí, fíjate, es lamentable, pero es una articulación, digamos, que le toman poca atención realmente, a menos que ya tengan bastantes síntomas. Y lo frecuente en la consulta son pacientes mayores de 60 años que ya llegan con un grado 2 a 3 ya de limitación funcional. Entonces, el objetivo de este tipo de intervenciones, de difusión de conocimientos, es que el paciente tiene que consultar antes como una forma preventiva, vamos a decirlo así. Pero tenemos una cultura que acudimos es cuando hay dolor. Y entonces ya vemos que cuando hay dolor ya hay un desgaste importante, que sin embargo todavía en estas etapas incipientes se puede trabajar. Pero sería maravilloso que se hiciera antes, como una consulta de control, es esporádico. Pues yo creo que todos los traumatólogos tenemos pacientes, digamos, excepcionales que vienen, vengo a la consulta, ¿cuál es su sintomatología? No tengo nada, vengo a control. Entonces, eso es raro, pero sí hay uno que otro. ¿A qué edad recomienda usted, o según el tipo de profesión, como lo comentamos hace un momento, o ejercicio, a qué edad recomienda acudir al traumatólogo para hacer un chequeo de control? Fíjate, si se van a someter, un paciente que haga una actividad física forzada, hablamos de fútbol, básquet, voleibol, tenis, son actividades que someten un estrés importante a la rodilla.
y justamente ellos se lesionan, o sea, por esa actividad excesiva se estiran los ligamentos o los músculos, los tendones que están alrededor, que dan la estabilidad dinámica, vamos a decir así. La rodilla tiene unos estabilizadores estáticos, que son los ligamentos cruzados y algunos ligamentos laterales de la rodilla, que están, digamos, como reforzando la cápsula articular. Y cuando este paciente hace ese exceso de trabajo, a veces se lesionan o se elongan, si hacen la actividad física no supervisada, no controlada. Y entonces estos pacientes son los que deben, uno, enseñarles cómo deben cuidarse, que el peso, el tipo de actividad, cómo deben caminar, cómo deben trotar. Los fisioterapeutas son nuestra mano derecha y esa sería la parte preventiva. Personas con sobrepeso es lo grave. Debe asistir al traumatólogo. Sí, señor. Sienta o no dolor. Independientemente que tenga deformidades, que tenga dolor, porque digamos esa es la articulación blanco, la rodilla y la cadera, por el sobrepeso. Muy bien, estamos conversando con el doctor Rafael Correa, él es traumatólogo ortopedista. Puedes contactarlo a través del 0412-622-3170 y a través de su cuenta en Instagram, @uni.trauma. 8:45 de la mañana, enseguida regresamos con más de Tono Salud. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Correa, es traumatólogo ortopedista. Puedes contactarlo a través del 0412-622-3170. Doctor, continuamos con artrosis de rodilla. ¿Cuál es el protocolo? O sea, a mí hoy voy a su consulta, definitivamente tengo artrosis grado 3. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué viene a continuación? Bueno, primero la anamnesis, ¿verdad? O sea, el interrogatorio del paciente, desde cuando tienes los síntomas, para más o menos evaluar el grado de limitación, el tiempo de evolución, el tratamiento que has tomado, el examen físico. Vemos si hay una limitación importante, si estamos a tiempo de hacer un tratamiento preventivo, si estamos ya ante hacer un tratamiento por vía oral o no invasivo, no quirúrgico. Y si ya sospechamos un grado de desgaste importante, 3 o 4, hacemos estudios complementarios como pueden ser rayos X, que es digamos el estudio básico que se hace. Y ahí podemos ver ya síntomas de desgaste, los osteofitos, que son, digamos, excrescencias óseas que aparecen por el grado de desgaste y el intento de regeneración del tejido. La inestabilidad, estas articulaciones cuando pierden la rigidez de las estructuras ligamentarias, se tornan flácidos y empiezan, digamos, a aumentar el desplazamiento dentro de la flexión y extensión de la rodilla. Ahí sería ideal hacer una resonancia. Ahí vemos el grado de desgaste y de acuerdo al grado de desgaste podemos hacer en grado 1, 2 o 3 hacer un tratamiento por vía oral. Y si es un grado 4, bueno, ya habría que evaluar también ya un procedimiento quirúrgico. Nosotros de este lado, como pacientes, yo he escuchado mucho colágeno, ácido hialurónico, ozonoterapia, sulfato de glucosamina, plasma rico en plaqueta, entre otras. Yo me imagino que cada paciente, cada tratamiento es muy específico para cada caso, ¿ok? Según su punto de vista, con este abanico tan grande que hay de tratamientos orales, algunos aplicados, ¿cuáles son efectivos y cuáles no? ¿O con cuál trabaja usted? Como dice, es un amplio abanico de tratamientos. Lo importante es saber qué hace cada tratamiento, cuál es su función, cuál es el objetivo. El tratamiento conservador, ¿verdad? Es importantísimo los factores desencadenantes de esta patología, el sobrepeso, la actividad física. O sea, tenemos que ir por ahí. No solamente tratar de reparar o mejorar la estructura que está dañada, sino los factores que producen el daño, en este caso el sobrepeso y el uso aumentado de la articulación por sobrecarga. Cuando tenemos estos estadios tempranos, podemos utilizar, digamos, los tratamientos por vía oral, que tienen su función. Por ejemplo, los condroprotectores, que es el sulfato de glucosamina, y el condroitinsulfato, son componentes de cartílago, vamos a decirlo así. Esos se pueden dar por vía oral. Son
medicamentos que no van a quitar el dolor, ¿verdad? El objetivo de ellos es, digamos, formar cartílago. Es como materia prima para formar cartílago, vamos a decirlo así. El otro componente que funciona mal en la artrosis es el grado del líquido sinovial, que se altera también. Por eso dijimos al principio que ya las tendencias es a empezar a ver el grado de desgaste de la articulación cuando ocurren cambios moleculares. Esos cambios pueden ocurrirse por varias patologías que tenga el paciente, mala alimentación del líquido sinovial. Y entonces este líquido sinovial que funciona como un lubricante es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico se puede administrar por vía intraarticular. Y entonces esto lo que me va a aumentar es la capacidad o optimización del líquido sinovial. Entonces, tratando de mejorar el cartílago, tratando de mejorar el líquido sinovial que lubrica, y también colágeno, que a pesar de todo hay colágeno, pero de mala calidad, pero podemos suplementarlo. Se puede hacer también por vía oral. Ahora actualmente hay muchos productos que tienen esta capacidad y hay una versatilidad de presentaciones. Y bueno, es un auge porque podemos tratarlo en etapa temprana. Cuando, digamos, ya estamos en un grado 3, que ya vemos un desgaste importante del cartílago, ya nos centramos más en un tratamiento, digamos, local y parenteral. Parenteral por vía endovenosa y local intraarticular. ¿Cuáles son estas opciones que tenemos? El factor de crecimiento. Esta es una terapia que se hace obteniendo de las plaquetas, lo que llaman el plasma rico en plaquetas, pero la función viene dentro de una estructura que está dentro del núcleo de la plaqueta, que es la mitocondria. Ella produce factor de crecimiento, tiene factor de crecimiento. Esa es una sustancia que nos ayuda a regenerar tejido. Y esto ha sido lo último, pues, células madre, factor de crecimiento, vitamina C por vía parenteral, altas dosis, es un gran formador de colágeno. Si nosotros queremos formar colágeno, tenemos que administrar vitamina C por vía parenteral a altas dosis, lo que llamamos megadosis de vitamina C. Eso podemos combinarlo con algunos otros elementos, depende si queremos evidentemente tener un punto de, digamos, de blanco de alguna otra parte del organismo, pero fundamentalmente forma cartílago. Lo otro que se puede dar por vía parenteral también son los oligoelementos, que son unos componentes, minerales, aminoácidos, que intervienen en el metabolismo de la formación del cartílago. Y lo último que tenemos es los exosomas. Los exosomas vienen siendo, digamos, el plus dentro de la administración de ARN mensajero, que lo hace el factor de crecimiento con las plaquetas, pero la obtención de este material no es de la plaqueta del paciente, sino del cordón umbilical, de células mesenquimales, células inmaduras, células madre, que se sacan de un componente gelatinoso, que es la gelatina de Wharton, que está en el cordón umbilical, y no tienen, digamos, ese componente antigénico que marca la superficie, o sea, que se puede poner en cualquier paciente de cualquier cordón umbilical. Eso es un procedimiento químico, físico, en el cual se obtienen este material que proviene de una, digamos, de una formación que hace la membrana de esta célula madre y la expide como unas peloticas. Son muy pequeñitas, por eso se llaman microsomas. Este cultivo, doctor, este material lo tienen ustedes ya en consultorio disponible para ser aplicado o lo solicitan cuando se requiere. ¿Viene en una presentación inyectada tipo oral? ¿Cómo es esto? No, esto es de utilización parenteral. O sea, podemos inyectarlo por vía endovenosa y podemos ponerlo intraarticular. Hay laboratorios que ya lo obtienen y lo fabrican, vamos a decir, lo presentan en una forma líquida y lo pueden presentar también en una forma liofilizada. La disponibilidad, bueno, últimamente hay un boom con la presentación de los exosomas.
Hay unos que, por ejemplo, los liofilizados no se pueden utilizar por vía endovenosa. Y nosotros con los líquidos sí podemos hacer eso, intraarticular, inclusive también los liofilizados, todos se utilizan por esa vía. Lo único que el liofilizado no se puede utilizar por vía endovenosa. Pero lo importante de esto es que esto tiene esa misma información de esa plaqueta que estábamos hablando, pero 40 o 42 mil veces más información. Es el ARN mensajero el que hace esta función. Y hay estudios a nivel mundial, ¿verdad? En este momento habrá más de 30.000 estudios que se están haciendo y aproximadamente unos 400 trabajos. Estamos hablando de gente que está trabajando en la investigación de los resultados de la aplicación de este tipo de tratamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 110 estudios activos en este momento. En Asia 55, en Francia 31, en Italia 15, España 11. O sea, hay un gran interés por ver qué está sucediendo con esto. Y se ha demostrado en estos trabajos, en una forma así muy sucinta, que tiene un gran poder de regeneración, inmunorregulador, es antiinflamatorio, te ayuda a regenerar algunas células que ya están dañadas. Y el campo es amplio para la utilización de los exosomas en toda la actividad médica, pues vamos a decirlo así. ¿Y cómo funciona esto? Ese pequeño exosoma entra en contacto, porque para que más o menos lo entiendan, es la célula madre o mesenquimal, ¿verdad? Vamos a decirlo, es como una computadora y te manda un mensaje, un email a través de esas peloticas, que son los microsomas. Todas las células funcionan así, todas las células del organismo se comunican. Y entonces ese email que manda hacia la célula que está dañada le dice, regenérate. Inclusive hay trabajos que demuestran que ya las células, cuando está cerca de una apoptosis, o sea que ya está muriendo, con una activación de los exosomas puede aumentar el tiempo de vida útil de esa célula. Entonces, en base a esto es que vemos los beneficios que puede obtenerse en un paciente que no esté deteriorado tanto, porque si no tiene cartílago no podemos regenerarlo, pero claro, en etapas, digamos, un poco más tempranas, que no lleguen a un grado de desgaste severo, con los exosomas vamos a tener muy excelentes resultados. Muy bien, y ya si todo este abanico de tratamientos complementarios no tiene efecto, ¿qué viene a continuación? Ya sería una prótesis de rodilla. Ya lo último sí, ya cuando vemos que es un porcentaje alto de desgaste articular, que ya no tenemos cartílago, el paciente ya no tiene una limitación sino una impotencia funcional, el paciente no se puede parar ni siquiera para ir al baño, bueno, ya no nos queda otra que el sustituto de la articulación, que es la prótesis total de rodilla. Muy bien, en la mañana de hoy nos acompaña el doctor Rafael Correa, él es traumatólogo, ortopedista. Puedes contactarlo a través del 0412-622-3170 y puedes seguirlo también a través de su cuenta en Instagram, @uni.trauma. 9:18, enseguida regresamos con más de Tono Salud. Lo que representa es un aumento de volumen a nivel de este canal, que el piso lo constituye el carpo, que son los huesitos de la muñeca, y tiene un ligamento en la parte más superior, que es el ligamento anular anterior del carpo, y constituye un conducto osteofibroso. O sea, en el piso es hueso y arriba tiene su ligamento, pero esto no expande. Y por este canal pasan todos los flexores de la mano y también pasa el nervio mediano. Entonces, cuando los tendones sufren un traumatismo o este constante flexión y esta fricción, el tendón tiene una membrana alrededor que es digamos la vaina tendinosa, y se inflama. Entonces, como que fuera una lata de sardinas. Hay 10 tendones y resulta que cuando aumenta cada uno, ese pequeño edema en esa membrana que está alrededor, ese tubito, aplastan el nervio que entra en ese canal, pero él no tiene ninguna protección. Y entonces lo aplastan y se produce toda la sintomatología del túnel carpiano. Mencionó que es una enfermedad ocupacional. ¿Qué grado de discapacidad tiene el túnel carpiano? Fíjate, es de moderado a severo, depende el tiempo de evolución. Nosotros ya
catalogamos después de 2 meses, ya aunque tenga tratamiento y el paciente sigue con la limitación, ya es un grado severo. Y es discapacitante y deja secuelas. Lo peor es que no se trate a tiempo. Explicamos que el síndrome es la aparición de unos signos y síntomas que me dicen que el nervio está comprimido, porque este es un problema de compresión del nervio a nivel del canal radial. La característica fundamental del nervio es que es un nervio mixto, es decir, en el centro del nervio hay unas fibras motoras que son las que llevan la respuesta motriz para la mano, específicamente la base del pulgar, que es la región tenariana. Y la parte periférica del nervio, unos cablecitos más delgaditos, los nervios más delgaditos, traen la parte sensible de la mano, específicamente del dedo anular, el índice y el pulgar. Ellos llevan la sensibilidad. Entonces tienen una ida de llegada y otra de ida, pero los que están por fuera, que son la parte sensitiva, es la primera que se altera. Entonces nosotros no podemos dejar que llegue la compresión a la parte más interna del nervio, porque cuando ocurre la lesión motora a veces es irreversible. Entonces tenemos que diagnosticar esto temprano y tomar el tratamiento adecuado. Hablando de tratamiento, ¿cuál es el tratamiento, el protocolo para este tipo para este síndrome, túnel carpiano? Bueno, hay un tratamiento preventivo y depende de las etapas. Por ejemplo, si es un paciente que no ha hecho ninguna actividad, digamos, constante o no es laboral, por ejemplo, hizo una actividad de cargar peso o durmió con el... Algo puntual. Algo puntual, eso va a revertir con tratamientos antiinflamatorios, analgésicos, posicionamiento de la muñeca que en una forma neutra, ni estirado ni flexionado, y fisioterapia generalmente. Tenemos 2 formas de desinflamar esto: por medios químicos, que son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, y los medios físicos, terapia. ¿Y ya cuando está en una etapa avanzada? En una etapa avanzada sí, ahí decidimos si es quirúrgico o no, cómo lo hacemos, o sea, cómo sabemos si es quirúrgico o no. Muchas veces los pacientes presentan la sintomatología, digamos, leve. ¿Cuál es la sintomatología? Entumecimiento de los 3 dedos que dijimos anteriormente, que es el territorio del nervio mediano, la parte sensitiva. Como en la noche aumentamos de volumen por la falta de movimiento, también se hincha esta área, aumenta de volumen, y la sintomatología despierta al paciente. Hay dolor, adormecimiento, y el famoso signo de Flick, que es el paciente se despierta en la noche con esa molestia, sacude la mano y se le quita, o sea, porque baja un poco el edema. Ahí nos dice ya que la cosa está ya un poquito complicada. ¿Cómo hacemos para saber el grado de compromiso del nervio? Hacemos un estudio que se llama electromiografía. La electromiografía simple y llanamente mide el grado de retardo por esa compresión a nivel del nervio mediano. Y hay valores de un determinado valor hacia arriba, ya sabemos que no va a mejorar con tratamiento conservador y ya es un tratamiento quirúrgico. En cuanto a la cirugía, en caso de que el paciente lo amerite, ¿cuál es el tiempo de recuperación? ¿Es muy doloroso? ¿Es un procedimiento ambulatorio? Es un procedimiento ambulatorio. Ya una vez ya diagnosticado y digamos, ya se toma la decisión que es un caso que no es tratable por la forma, digamos, conservadora, se procede a una liberación del ligamento anular anterior del carpo. Es una pequeña incisión que se hace a nivel de la muñeca, tomando en cuenta algunos parámetros digamos, anatómicos que tenemos que preservar, ¿verdad? Hay variaciones anatómicas de algunas ramitas complementarias que van hacia la región tenariana, que es la rama tenariana del nervio mediano, y hacemos una liberación a cielo abierto. Se hace una pequeña incisión y se libera el túnel del carpo. Es como que si abriéramos una compuerta. Eso no necesita resuturarlo, ni estirarlo, ni nada. Simplemente se abre el ligamento y descompresiona. Esto es a cielo abierto. Yo preferiblemente siempre lo hago a cielo abierto, aunque se puede hacer por vía endoscópica también, pero hay que equilibrar, depende del cirujano. A veces hay trabajos que dicen que deja más fibrosis porque tenemos varios puntos de entrada por la vía endoscópica
y los riesgos también de seccionar esa rama ternariana, porque son variaciones anatómicas. A veces pasan dentro del ligamento, muy cerca de donde estamos haciendo la liberación, y no se ven por vía endoscópica porque están por arriba del ligamento. Entonces el porcentaje es muy bajo de complicaciones por hacerlo por vía endoscópica, y bueno, algunos prefieren hacerlo por vía abierta, como lo hago yo. Realmente la incisión es bien pequeña, es menos de 1 centímetro. Lo hacemos a visualización directa, y la recuperación del paciente es 1 mes, mes y medio a lo sumo. Pero los síntomas de compresión desaparecen desde el mismo momento que se opera. O sea, esa misma noche el paciente duerme sin esa molestia. ¿Requiere posterior a este mes, mes y medio fisioterapia? Sí, o sea, usualmente nosotros lo indicamos, porque a pesar de que las estadísticas dicen que la palma de la mano no se forman queloides después de una cirugía, hemos visto que algunos pacientes si no bien es un queloide, hace una cicatriz gruesa y a veces incomoda. Y también aquí el plano más superior, o sea, por arriba del ligamento, está una membrana que se llama fascia palmar, que hace como una función de contención a nivel de los elementos que están en la mano, vasculares, nerviosos, y ella también a veces hace fibrosis. Entonces yo prefiero hacer terapia desde temprano, pues. O sea, esperamos un tiempo de cicatrización de unos 4 o 5 días y empezamos la terapia inmediatamente. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Correa, es traumatólogo, ortopedista, cirujano de mano. Puedes contactarlo a través del 0412-622-3170 y puedes seguirlo también a través de su cuenta en Instagram, @uni.trauma. 9:45 de la mañana, enseguida regresamos con más de Tono Salud.